Me tocó crecer en una congregación donde desde muy temprano aprendimos de que el salón no era muy importante. Lo cuidábamos, lo manteníamos, estábamos siempre a la atención de ese salón, pero nunca fuimos desmedidos con el querer tener algo mucho más lujoso. Siempre nos preocupamos muchísimo más por la vida cotidiana, por la vida personal. Una de las frases que mi pastor me inspiró durante muchos años fue: hay que tener vida propia. No lo entendíamos en los principios cuando empezó con ese mensaje a darlo, pero a medida que fueron pasando los años, esa idea se transformó en una forma de vida, esa idea se transformó en una cultura de la congregación, tener vida propia. Él siempre decía, no seamos pastorcéntricos, no quiero ser el palo de la calecita. Y nos enseñó a tener una vida propia, a tener comunión con Dios, a tener una vida relacionada con Dios. Una congregación que tenía una sola reunión a la semana, pero al mismo tiempo teníamos la exigencia de tener una vida cotidiana. Jamás pensé en este momento de la historia. Pero al mismo tiempo hoy me encuentro con la pregunta, no de la congregación. Cuando hablo de la congregación, hablo de la congregación local a la cual pertenezco. Hablo de la iglesia. Hoy, como pastor de una congregación, lo que pienso y lo que deseo es formar a las futuras generaciones para que estén a la altura del llamado de Cristo. Y cuando entiendo eso también hago un desglose en mi cabeza de todo lo que le puse mucha fuerza, todo lo que le dediqué mucho tiempo. Intentar tener mejores estructuras, mejores formas. Me he involucrado en proyectos, he trabajado en muchos proyectos. He conocido muchas formas. Y una de las cosas que he encontrado en la Iglesia de Cristo, la cual amo profundamente, es que por un momento, por algo, hemos desviado un poco la visión de Cristo para poner la visión en el culto dominical solamente. Hemos como descendido un poco la mirada para mirar en lo que pasa acá, en la tierra. Entonces nos concentramos mucho más en, tener mejores congresos. Yo organizo un congreso. Mejores campamentos, mejores cultos producidos. Mejores luces, mejores pantallas, mejores sonidos. Quiero aclarar que no estoy en contra de eso. Disfruto muchísimo de eso. Pero ¿dónde queda todo eso en este momento? Está bien, quizás soy un poco alarmista, vamos 2 días. Pero ¿qué pasa si esto fuera la forma? Si este es el anuncio de lo que vendrá. Si este es el primer síntoma de lo que será la nueva forma de vivir a Cristo. Nos hemos preocupado tanto por cosas que muchas veces no tienen nada que ver con Jesucristo, no tienen nada que ver con la presencia de Dios. Hemos hecho cosas que nos satisfacen a nosotros. Nos hemos preocupado tanto para que la gente se sienta cómoda, que por algún momento hasta nos olvidamos de que Dios se siente cómoda, que Dios se siente cómodo. Hemos valorizado tanto nuestros cultos llenos de técnica, producción, que nos hemos olvidado de nuestro culto racional y cotidiano. Claro, la persona tiene culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, durante el día piensa esa persona, yo a la tarde o a la noche voy a tener culto a Dios. Y durante el día, no, lo tengo a la tarde. El culto a Dios entonces se transformó en una reunión de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se transformó el culto a Dios en ir a un salón a tal hora, vestido de tal forma, cantar ciertas canciones, leer, y durante el día no ser. Pero de repente esta cuarentena nos obliga a romper todas las estructuras que teníamos armadas que nos decían que éramos cristianos evangélicos. Y de repente tenemos que meternos de vuelta en nuestras casas. De repente tenemos que volver a estar en contacto con nuestros hijos, con nuestra esposa. De repente que se nos volvió la reunión como de 4, 3, 2. Si sos soltero, 1. ¿Y a dónde está entonces la vida con el Señor? Extraño reunirme.
Extraño a mis hermanos, está bien, está perfecto. Extraño no sé, extraño la música. Entonces la adoración pasó a ser música. La alabanza se reemplazó por canciones que me gustan. Esta no me gusta tanto, esta canción, no, esta no la canto. Hoy no estuvo tan bien la alabanza, porque en realidad capaz no se cantaron las canciones que a vos te gustaban. Redujimos la presencia de Dios a lo que a mí me gusta, a lo que yo deseo. Y esta situación que es alarmante, pero al mismo tiempo creo yo que es genial, está buenísima, nos formatea de una manera, nos hace ver qué es realmente importante y qué no. ¿Tenés culto en tu hogar? ¿Tenés culto a Dios en tu casa? ¿Tenés culto vos en tu vida personal? Tu culto racional, como dice Romanos, como dice Pablo. Dice, sea vuestro culto cotidiano de la razónenlo y presente su cuerpo como sacrificio vivo en el cotidiano vivir. ¿Dónde quedó entonces toda la estructura que armamos para hacer culto a Dios? Dios le dijo a David, ¿vos me vas a hacer casa a mí? David le quería hacer una casa, él un día se levantó el rey y dijo, ¿cómo puede ser que el rey viva en un palacio tan ostentoso, tan grande, tan poderoso, y Dios viva en una tiendita? David pensó que iba a meter a Dios adentro de 4 paredes. El profeta dijo, buena idea has tenido, sí, construyamos un templo para Jehová. Y empezaron a construir un templo para Jehová. Dios le habla al profeta y le dice, anda a decirle al burro de David que él nunca me va a construir casa a mí, yo voy a construirle casa a él. Impresionante. En Apocalipsis, cuando termina, dice, y el templo es Dios. Miren lo que dice Jesús acerca del templo. Esto está en el libro de Juan, capítulo 2, verso 19. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y vos lo vas a levantar en 3 días. ¿No entendían? ¿De qué hablaba? Hablaba de la vida, hablaba del templo que se forma en nosotros a través del Espíritu Santo que nos lleva a la revelación de Jesucristo. No entendían que lo que ellos llamaban tradición y que para ellos era la religión y que para ellos era lo que los aferraba a Dios. Jesús les decía, no muchachos, y se los dijo en Ageo. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero no hablaba del edificio, hablaba de la vida. Hablaba de la iglesia viva en las escuelas, en las fábricas, en las calles, en las plazas. Y un poco nos olvidamos de esto. Y un poco nos alejamos de esto. Y el Señor es como que en este tiempo nos permite por 15 días no ir a ninguna reunión. Nada. Y acá es donde se va a ver exactamente qué hay de Cristo. Es como, mi pastor tiene un ejemplo que es excelente, que es el vaso de cerveza. Vos lo servís y vos decís, lo tengo lleno, y en realidad tenés que esperar que te baje la espuma. ¿Entendés? Porque quizás tengas esto y todo lo demás era espuma. Acá lo que vamos a ver es que en esta historia es que los salones se quedaron vacíos. Ahora lo que vamos a tener que comprobar es si las iglesias están llenas. O sea, si vos, iglesia, estás lleno de Dios. Acá vamos a comprobar si la música que hoy no tenemos era la que le daba sustento a la adoración, o si en tu vida, sin esos músicos ungidos del Señor, que amamos con todo nuestro corazón, pero hoy no están. Estás en tu casa y capaz canta feo. Pero tenés que seguir alabando a Dios, tenés que seguir honrándole, tenés que seguir exaltando su nombre. Tenés que agarrar la Biblia. Y hoy capaz te podés llegar a replantear, uy, pero yo no sé mucho de la Biblia. ¿Pero cuántos años tenés en el camino del Señor? No sabés mucho de la Biblia. ¿Cuánto tiempo perdiste sin darte cuenta de que no sabías mucho de la Biblia? Y hoy capaz te encontrás solo en tu casa, sola en tu casa, o te encontrás con un grupo pequeño y tenés que cumplir esa función de dar. Y no sabés por dónde empezar. Entonces todo lo que creíamos importante en esta situación, en esta historia, se acaba de desarmar. La palabra de Dios se va a cumplir. La gloria
postrera de su iglesia será mucho mayor que la primera, pero no va a ser con nuestros conceptos, no va a ser con nuestras ideas, no va a ser porque nosotros la edifiquemos con nuestras formas, con nuestras maneras, va a ser porque el Espíritu Santo va a hacer una obra tan gloriosa, una obra tan gloriosa, primeramente en la iglesia, para que la iglesia sea la que salga a las calles y levante el nombre de Jesucristo, no por un evento. No por una plataforma, no se trata de carteles, no se trata de pantallas, no se trata de decibeles, se trata de poder de Dios. No se trata de el hombre ungido, no se trata del cartel de la persona, de la figura pública que viene a tu ciudad a traer un avivamiento, se trata de vos llevando un avivamiento. Porque nosotros tenemos que sufrir primeramente un avivamiento. La palabra de Dios dice que su venida está cerca. Y una de las cosas que aprendemos al leer los hechos de su venida es que cuando decimos Cristo vuelve, ¡yupi! Cristo vuelve, ¡ay! Son dolores, es doloroso, porque aún hasta la iglesia pasará por un proceso de dolor. Y al que resista, al que persevere, al que llegue al final, recibirá un galardón, recibirá una corona. Pero primero, la venida de Cristo nos va a doler. ¿Estás preparado como iglesia? ¿Estamos preparados por iglesia? Yo creo que esta situación un poco nos acomoda realmente en el corazón de Dios y nos hace ver lo que estábamos tan ocupados en nuestras agendas, estábamos tan ocupados en nuestras actividades que de repente tuvimos que suspender reuniones, de repente tuvimos que suspender agendas, de repente tuvimos que suspender congresos, campamentos, conferencias y el Señor nos metió a las cuevas. El Señor una vez más nos mete al puño y dice, vengan, quiero estar con ustedes, quiero hablar, los quiero preparar para lo que viene y para eso necesito que suspendan todo, necesito que paren. Y de repente la iglesia de todo el mundo paró, porque paró el mundo también. El mundo se prepara para las cosas del mundo, pero nosotros nos preparamos para las cosas de Dios. El mundo después de esto será más hostil. Esto no va a traer generosidad al mundo. Esto no va a traer una nueva visión al mundo de cuidemos a los... No. El más avaro será más avaro. El que es malo será más malo. Pero la iglesia también se prepara para tiempos que serán gloriosos. Pero tenemos que prepararnos en Cristo. Quiero dejarte esta reflexión. Quiero animarte a que respires la gloria de Dios. Me gozo profundamente en el Señor por esta historia. Me emociona. Soy parte de los dolores de parto. Pensé que nunca los iba a ver. Nunca pensé que iba a ser parte de ese momento. Aún hasta cuando explicaba o enseñábamos Apocalipsis o cuando hablábamos de la venida de Cristo, pensé que era para las futuras generaciones que estaba preparando. Nunca pensé que iba a ser para la iglesia de este momento, de esta hora. Empezamos con los dolores de parto. Cristo viene, nos tiene que llenar de alegría, hacernos entender el desafío y los tiempos en que vivimos. Somos iglesia, en todo tiempo somos iglesia. En esta hora, en este momento, somos iglesia. Brillemos con la luz de Cristo y entendamos esto. La gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera y estamos viviendo los tiempos postreros. Para perfeccionar a la iglesia es momento de que pasemos por tribulaciones, porque la tribulación perfecciona la fe. Dios te bendiga, te dejo con esta reflexión, nos seguimos encontrando en estos canales. Viví a Cristo, celebra a Cristo y habla de Cristo. Chao.